Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa. Soy el profesor Eduardo Monroy y me siento muy contento de compartir esta sesión con ustedes. Antes de iniciar, recuerden que es muy importante llevar a la práctica las medidas sanitarias que se han implementado durante la pandemia. Lavarse las manos, por lo menos durante 20 segundos, varias veces al día. Usar el cubrebocas correctamente, es decir, protegiendo nariz y boca. Mantener la sana distancia. Procurar no tocarse el rostro y realizar el estornudo de etiqueta. El propósito de la sesión de hoy es identificar características del arte y la cultura durante el siglo XIX. No olviden que para realizar anotaciones solo necesitan lápiz o bolígrafo, cuaderno y su libro de texto para profundizar y ampliar sus conocimientos acerca del tema. ¿Están listas y listos? ¡Comencemos! Demos inicio con algo de poesía. Manuel Gutiérrez Nájera fue uno de los mayores exponentes del modernismo en México, corriente literaria de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que se caracterizó por la sonoridad, métrica y el refinamiento en el lenguaje. En 1894 fundó la revista Azul y Duque Hop fue su seudónimo más utilizado. Ahora leamos, para entonces, uno de sus poemas más célebres. Dice así: quiero morir cuando decline el día, en alta mar y con la cara al cielo, donde parezca sueño la agonía y el alma un ave que remonta el vuelo. No escuchar en los últimos instantes, ya con el cielo y con el mar a solas, más voces ni plegarias sollozantes que el majestuoso tumbo de las olas. Morir cuando la luz, triste, retira sus áureas redes de la onda verde, y ser como ese sol que lento expira, algo muy luminoso que se pierde. Morir y joven, antes que destruya el tiempo, aleve la gentil corona, cuando la vida dice aún, soy tuya, aunque sepamos bien que nos traiciona. ¿Qué les pareció? ¿Conocían ese poema? Otro de los grandes poetas de aquella época fue Amado Nervo, quien también colaboró en la revista Azul. Su poesía se caracteriza por el uso de la metáfora y el misticismo. A continuación leeré En paz. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas. Y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Hasta aquí la lectura. ¿Qué otros poetas mexicanos identifican? Les invito a que se acerquen a la poesía, no se arrepentirán. La cultura en nuestro país, durante el siglo XIX, se caracterizó por su marcada tendencia nacionalista. Esta buscaba inspirar un sentimiento de unidad entre la población mexicana y que las personas se identificaran y sintieran parte de esta nación. En ese sentido, se buscó resaltar las tradiciones, los paisajes y las costumbres que mostraran y enaltecieran lo mexicano. Fue en este periodo que la historia y la formación cívica cobraron gran relevancia, sobre todo en el ámbito educativo. La asignatura se llamaba Historia Patria y era fundamental para fortalecer un sentimiento de unión y de comunidad. Una de las debilidades de esta tendencia fue que, en la intención de crear una nación, distintos sectores de la sociedad quedaron excluidos.
Antes de pasar a las bellas artes, empecemos con analizar el medio de comunicación más importante del siglo XIX, la prensa. Durante el siglo XIX, los periódicos eran el medio de comunicación más importante. Aunque la mayoría de la población era analfabeta, era muy común que los periódicos se leyeran en voz alta ante grandes grupos de personas. Además, varios periódicos incluían caricaturas en sus páginas. Las caricaturas eran la manera en que satirizaban el contexto político, es decir, la manera en la que criticaban una situación por medio del sentido del humor. Estas circulaban como hojas sueltas, por lo que sus imágenes llegaban incluso a quienes no sabían leer. En la actualidad, esas caricaturas nos permiten estudiar las ideas políticas de la época. A lo largo del siglo XIX, existieron algunas leyes que limitaron la libertad de imprenta, como la Ley Lares en los tiempos de la dictadura de Antonio López de Santana, que establecía, entre otros aspectos, la censura previa, es decir, que antes de ser publicado cualquier impreso, debía ser entregado primero a la autoridad local. Algunos periodistas llegaron a ser encarcelados en varias ocasiones por publicar críticas al gobierno, como los liberales Ignacio Ramírez, el Nigromante, y también el periodista Francisco Zarco. Pero también se crearon otras leyes de imprenta con menos restricciones que buscaron proteger la libertad de expresión. Este es el caso del Decreto del Gobierno sobre la Libertad de Prensa, una ley emitida por el presidente Benito Juárez al terminar la Guerra de Reforma, el 2 de febrero de 1861. Dice así: es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos en cualquiera materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer previa censura ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límite que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. Conozcamos más sobre el uso de la caricatura a través del siguiente video. Del presidente Benito Juárez tenemos la imagen de un busto de bronce, la calle que lleva su nombre o una escuela. Pero cuando estaba en funciones, no escapó a la crítica de la prensa satírica. Benito Juárez era una persona muy apegada a sus ideas liberales y por esa razón respetaba muchísimo la libertad de imprenta. Entonces permitió que se le criticara duramente a través de la prensa, ¿no? Entonces vamos a ver cómo durante las pugnas entre liberales y conservadores se va a hacer mucho énfasis en el origen indígena de Juárez como un elemento denigratorio. Periódicos de la época, como La Orquesta, El Ahuizote o El Padre Cobos, informaban, pero también deformaban la imagen de sus gobernantes. En la caricatura de su época, sí, bueno, se le representa más delgado, pero uno de los rasgos que lo va a caracterizar es que las cejas son muy pobladas. Le van a ir perdiendo el respeto poco a poco, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, aquí lo tenemos vistiendo al ministro Lerdo, ¿no? Que está saliendo del baño. Aquí se le ve claramente en un acto de suma torpeza, mirando hacia el Congreso con un telescopio invertido, ¿no? Digamos, tratando de alejarlo de su propia persona. Estudiar la prensa de la presidencia de Juárez nos ayuda a entender algunos aspectos del México actual. La caricatura va a construir el imaginario en la forma de moldear la percepción. A lo mejor su distribución no es masiva ni su impacto es masivo, pero es quirúrgico. Es decir, es muy preciso y puede modificar las maneras de percibir la escena política. Pasemos a estudiar el desarrollo de las distintas artes. Comencemos por la pintura, que estuvo caracterizada, como mencionamos en el inicio, por el nacionalismo. Por ejemplo, la pintura que pueden observar en pantalla es del paisajista José María Velasco, quien fue un gran exponente de la pintura mexicana del siglo XIX. Esta pintura se llama Valle de México desde el Cerro de Santa Isabel y retrata el Cerro Gordo, el Tepeyac, la Villa de Guadalupe,
y al fondo se puede ver el Ajusco y el lago de Texcoco en el Valle de México. Velasco hizo del paisaje mexicano el motivo de su pintura y símbolo de la identidad nacional. También destacaron otros pintores, como el guanajuatense Hermenegildo Bustos, quien pintaba principalmente retratos y naturaleza muerta, y José María Estrada, que por su estilo de retrato fue considerado el padre de la independencia de la pintura en México, porque dejó el estilo academicista que predominaba desde el virreinato. Tras años y años de guerras y conflictos, durante la segunda mitad del siglo XIX se buscó recuperar espacios de esparcimiento y diversión para la población. El teatro y la música tuvieron un gran impulso. Destaca la creación de los teatros de La Paz en San Luis Potosí, Calderón en Zacatecas, Juárez en Guanajuato y Macedonio Alcalá en Oaxaca. El principal campo de producción musical en el México de aquellos años estuvo concentrado en la música para piano. La música que se escuchaba más en esa época era la música de salón y tenía mucha influencia europea. Claro que hay que enfatizar que esta era consumida principalmente por las clases altas. Los valses mexicanos surgieron de dicha influencia, principalmente durante el Segundo Imperio Mexicano, cuando gobernó Maximiliano de Habsburgo, y se produjeron piezas como el Vals Cariñoso, de Ricardo Castro. Hacia la segunda mitad del siglo XIX, uno de los máximos exponentes musicales fue Juventino Rosas, quien, en un vals organizado en el Teatro Nacional para conmemorar la Batalla de Puebla y al que asistió el presidente Porfirio Díaz y su gabinete, despertó gran interés. En 1890 utilizó varios versos del poeta Manuel Gutiérrez Nájera para convertirlos en canciones. Antes de continuar, les invito a escuchar Sobre las olas, el vals que le dio a Juventino Rosas fama internacional. Avancemos ahora hacia el Porfiriato, que se caracterizó por la llegada de inventos que transformaron la vida cotidiana, aunque, como se ha estudiado, no de la mayoría de la población. En 1878 llegó el fonógrafo. Hubo un auge de bicicletas hacia 1890. En 1895 comenzaron las funciones de cine y el mismo año llegó el primer automóvil a la Ciudad de México. Los globos y aeroplanos podían verse en 1910. Además, Porfirio Díaz permitió otra vez las corridas de toros, que habían quedado prohibidas por Benito Juárez, con el pretexto de que se ayudaría a financiar el Gran Canal del Desagüe. Teotihuacán fue excavado y ahora podía disfrutarse. La luz eléctrica comenzó a popularizarse en este periodo. Esta innovación cambió completamente la rutina de las personas. Gracias al alumbrado público, se podían realizar más actividades en las noches, lo que generó un ambiente de vida nocturna en los espacios públicos y de entretenimiento. Los avances tecnológicos de esa época nos permiten ver escenas cotidianas como las capturadas por las primeras cámaras de cine.
Estos filmes están resguardados por la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, nos permiten conocer la voz de varios personajes, por ejemplo, la del propio Porfirio Díaz, quien a través del siguiente audio le agradeció a Thomas A. Edison el envío de un fonógrafo, del que fue su inventor. Vamos a escucharlo. Chapultepec, agosto 15 de 1909. Señor Tomás A. Edison. Ahora, estimado y buen amigo, me refiero a su grata 8 de julio. Yo también, como usted, recuerdo con placer el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle y conocer sus atrevidos experimentos, haciéndome partícipe de su fe inquebrantable en el grandioso porvenir de las ciencias físicas. Fue allá en su patria, en los primeros días de la luz eléctrica en Nueva York, y desde entonces presentí en usted al héroe del talento, al triunfador del trabajo, al que más tarde habría de someter a disciplina el fuego arrebatado por Franklin a los cielos para perpetuar acá en la tierra, en sus maravillosos aparatos fonográficos, la cariñosa voz de los seres amados, reproduciendo todos los ritmos. Otro aspecto que se transformó fue el educativo. Antes de 1857, la educación era controlada por la Iglesia Católica. Esto cambió con la Reforma Liberal, cuando los liberales radicales impulsaron cambios en las leyes para establecer el derecho a la educación laica. La educación y la cultura en México, durante la época de la República Restaurada y el Porfiriato, tuvieron una fuerte influencia de la corriente filosófica del positivismo, a través de Gavino Barreda, el primer director de la Escuela Nacional Preparatoria. Esta corriente de pensamiento proponía que el único conocimiento verdadero era aquel que se obtenía mediante el método científico. Según el positivismo, la ciencia era la llave del progreso, y esta se entendía como un estado social en donde reina el orden y cada sector cumple debidamente con su papel. Durante la República Restaurada se decretó la Ley Orgánica de Instrucción Pública del Distrito Federal. Se creó la Escuela Nacional Preparatoria, la Escuela Nacional de Ingenieros, la de Medicina, la de Agricultura y la de Bellas Artes. Todas estas escuelas se convirtieron en el centro de formación para los profesionistas. Durante el Porfiriato se llevaron a cabo 2 congresos higiénico-pedagógicos, donde se establecieron los métodos educativos, los contenidos de los programas de estudio y los manuales escolares que debían utilizarse. En esos años, por ejemplo, no existía la educación secundaria, y lo que ahora conocemos como preescolar apenas iniciaba con algunos jardines para infantes. En 1890 se inauguró la primera escuela normal para profesoras, y en 1887 se graduó la primera médica mexicana, Matilde Montoya. Uniformar la educación pública fue quizá el reto más grande de esta época. A pesar de los cambios administrativos, el 80% de la población mexicana era analfabeta. Es importante destacar que, pese a que las mujeres poco a poco fueron accediendo a la educación, en un inicio se brindó una educación unisexual. Es decir, las y los niños no convivían en la misma escuela o salones ni cursaban las mismas materias. En pantalla pueden observar un comparativo entre los alumnos y las alumnas inscritas en 1900. Como podrán darse cuenta, las diferencias son muy amplias. Por ejemplo, en la preparatoria estudiaban 719 hombres por 7 mujeres. Otro ejemplo es que no había presencia femenina en ingenierías. Afortunadamente, en la actualidad, las niñas pueden ser científicas, deportistas o especializarse en la profesión que deseen estudiar. Para concretar el tema de hoy, veamos y escuchemos el siguiente video. El positivismo, corriente filosófica atribuida al francés Auguste Comte y cuyo lema era el amor por principio, el orden como base y el progreso como fin,
Fue fundamental no solo en el desarrollo de las ciencias en nuestro país, sino que tuvo influencia en otros aspectos, como la educación y el sistema de salud. En lo que respecta a la cultura, durante el Porfiriato se imitaron las formas e ideas francesas como referentes de modernización. En la arquitectura, había elementos del barroco que se combinaban con el neoclásico, el Art Nouveau e incluso motivos islámicos, aunque predominó el romanticismo y el modernismo. Un ejemplo es el Palacio Postal, diseñado por el arquitecto italiano Adamo Boari, así como los primeros avances de lo que hoy es el Palacio de Bellas Artes. En la literatura destacó Ignacio Manuel Altamirano, de origen indígena, autor de novelas destacadas como Clemencia, de 1869, y El Zarco, escrita entre 1878 y 1888 y publicada en 1901. Otro escritor importante fue Manuel Gutiérrez Nájera, conocido como el Duque Job. Participó en la revista Azul, que retomaba elementos modernistas de la literatura francesa. Guillermo Prieto se dedicó a la crónica y a la poesía. Obras como Memorias de mis tiempos siguen siendo consultadas por los historiadores. La música también recibió un impulso considerable en este periodo. Julián Carrillo desarrolló la teoría del sonido 13, es decir, encontró la forma de dividir las tonalidades que formaban el espectro auditivo hasta en 16 tonos distintos. Felipe Villanueva destacó en el vals con su llamado vals poético. Juventino Rosas compuso el Vals sobre las olas, una de las obras más representativas de la música mexicana, y el Vals Carmen, dedicado a Carmen Romero Rubio, esposa de Porfirio Díaz. Otros compositores que sobresalieron fueron Melesio Morales, creador de la Escuela Italiana de Ópera en México, Ricardo Castro, quien compuso el Vals Capricho, y Aniceto Ortega, creador de Guatimotzin, considerada la primera ópera mexicana. Las artes plásticas fueron encabezadas por pintores y escultores que estudiaron en la Academia de San Carlos. Estos artistas representaron en sus obras un discurso nacionalista con escenas del pasado prehispánico, reivindicando la figura de los indígenas. Félix Parra, Santiago Rebull, Leandro Izaguirre y Joaquín Ramírez son algunos de los artistas destacados que rastrearon los orígenes de la patria antes de la independencia. José María Velasco pintó paisajes que elogiaban el suelo y la naturaleza mexicana. Gerardo Murillo, conocido como el Dr. Atul, se adentró en la pintura vanguardista y experimentó con formas y colores. La escultura en el Porfiriato también era coherente con ese discurso nacionalista. Destaca la Victoria Alada, una alegoría de la nación conocida popularmente como Ángel de la Independencia, diseñada por Antonio Rivas Mercado, que se inauguró el 16 de septiembre de 1910 como parte de los festejos del centenario de la independencia. Antes de despedirnos, les propongo el siguiente reto. Seleccionen una disciplina artística como la pintura, la música, el teatro o literatura. También pueden seleccionar una obra arquitectónica que haya surgido durante el Porfiriato. Investiguen los datos de la obra, como el autor y sus características generales, y elaboren un folleto donde inviten a sus compañeras y compañeros o a su familia para que la vean o escuchen según sea el caso. Para resolver el reto de la sesión, pueden ayudarse en su libro de texto. ¡Listo! Terminamos. Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí, en Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima!